Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio de apoyo bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Ezequiel el capítulo 37 y nuestro tema, Nueva vida en Cristo. Cuando hablamos de algo nuevo, estamos hablando de algo diferente, de un cambio, de algo mejor, de algo tal vez agradable. Y cuando hablamos de esa nueva vida en Cristo, estamos hablando precisamente de eso, de un cambio, de ser nosotros diferentes. Porque cuando no conocemos de Cristo, cuando no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nuestra vida es lamentablemente actuamos a nuestra manera, como siempre lo decimos. Tal vez no pensamos en esas circunstancias que a veces suceden cuando no hacemos las cosas bien. Y podríamos decir que vivimos en una vida desértica, donde no hay frutos y si los hay, no son los mejores. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos esa nueva vida. Tengamos esa nueva vida para nosotros poder tener ese cambio. Veamos qué nos dicen los versículos 1 y 2 de Ezequiel 37. El poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Habían muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. En este capítulo nos habla sobre el valle de los huesos secos. Como hablábamos, cuando nosotros no conocemos de Cristo o cuando nosotros no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, somos como ese valle de los huesos secos, porque tal vez no tenemos ilusiones, no tenemos metas, tal vez existimos en este mundo porque ya, bueno, nos hemos nacido, pero lamentablemente no hay un propósito de vida, no hay un propósito claro, simplemente existimos por existir, pero en realidad, como decimos, tal vez no hay anhelos en nuestro corazón y si los hay, son muy pocos los que tal vez luchan por conseguirlos, luchan porque esos sueños se hagan realidad. Entonces vemos que simplemente somos como ese valle de huesos secos, que no tienen vida, que tal vez respiramos, pero porque pues lo podemos hacer, pero en realidad estamos secos, porque tal vez no tenemos ilusiones, porque tal vez no tenemos ninguna esperanza, porque simplemente actuamos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, tal vez muchos con sueños e ilusiones frustradas. Y saben lo más triste es que a pesar de muchos que ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, también tenemos ese o andamos como ese valle de los huesos secos. Miremos qué nos dice el versículo 11. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Mira lo que te dice el pueblo de Israel. Tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanzas, estamos acabados. Miramos que a pesar de que nosotros ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, a pesar de que nosotros tal vez ya nos congregamos, asistimos a un lugar, también andamos como esos huesos secos, tal vez sin ningún propósito. Como decimos, tal vez nos congregamos, pero porque me parece agradable el lugar, porque me parece chévere como predica el pastor, me parece chévere los ejemplos que da, las enseñanzas de vida que cuenta, me parece bonito, pero tal vez no tengo ningún compromiso, tal vez no tengo ningún propósito, simplemente asisto porque me invitaron, como decimos, tal vez asisto porque me parece un lugar chévere, es como aquellas personas que son adineradas y que van a esos clubs a pasarla bien, a distraerse, a salir de su rutina. Y eso mismo hacemos nosotros a veces. Simplemente asistimos al culto porque, bueno, es agradable el lugar, me parece agradable las personas, me parecen chéveres, porque esa es la palabra que hoy en día se utiliza. Es que allá es chévere, es que allá es bonito. Y entonces, al igual hacemos eso. Tal vez asistimos porque nos parece chévere, porque nos parece bonito,
porque me parece agradable el lugar, pero en realidad no tengo un propósito. En realidad no tengo ese propósito de tal vez de cambiar, de ser una persona diferente, de dejar atrás todo aquello que tal vez en vez de ayudarme a avanzar, a mejorar, ayudarme a conseguir todos esos propósitos, antes por el contrario, tal vez simplemente es una vida vacía, una vida seca, una vida tal vez en ruinas. Asisto, me congrego, pero dentro de mi corazón hay dolor, hay resentimiento, hay amargura. Tal vez no he logrado sacar cada una de esas cosas que me lastiman, que tal vez me alejan de Dios. Entonces, somos como ese valle de huesos secos. Tanto las personas a veces que estamos en el mundo, que están en el mundo, como aquellos que ya de alguna manera decimos ser cristianos. Entonces vemos que ese valle de los huesos secos representa tanto el mundo como también algunos cristianos que no tienen un propósito claro, que tal vez aún se resisten a un cambio, que tal vez aún no han recibido verdaderamente a Jesucristo en su corazón, tal vez sí repitieron una oración de fe, tal vez sí, incluso hasta muchos se han bautizado, pero su vida sigue siendo igual, su vida sigue siendo lamentable, tal vez con las mismas costumbres de antes, siguiendo tradiciones. Y vemos que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un cambio, que nosotros demostremos ese cambio. Como siempre lo hemos dicho, un verdadero cristiano no se lo conoce simplemente porque asista a un lugar, porque se congregue en algún lugar, porque lea la Biblia. Al verdadero cristiano se lo conoce por su testimonio, por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de hablar, sus hechos. Eso es lo que marca diferencia y lo que va a hacer que otras personas también lleguen a los pies de Cristo. Los cristianos somos ese punto de referencia para que los demás lleguen. Entonces debemos de pensar, ¿qué punto de referencia soy yo? Yo de verdad soy ese testimonio para que los demás lleguen, para que los demás también quieran esa nueva vida en Cristo, o simplemente tal vez soy un burlesco de Dios, tal vez simplemente digo ser cristiano, pero tal vez mis hechos, tal vez mis acciones dicen totalmente lo contrario. Entonces debo de pensar en eso. ¿De verdad estoy llevando esa nueva vida en Cristo o simplemente asisto a un lugar porque me parece agradable, porque me parece bonito, porque la gente me parece agradable, pero no tengo un propósito de cambio, no tengo un propósito de llevar mi vida de diferente manera, dejar que Dios tome el control de mi vida? Entonces, para tener esa nueva vida en Cristo, lo que necesitamos es primero anhelar ese cambio. Todo parte del anhelo. Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser diferente, tienes que anhelarlo. Nada sucede ni nada pasa porque sí o porque los demás deseen. Eh, en algunas ocasiones hemos puesto, por ejemplo, o de ejemplo, nosotros los padres. Siempre anhelamos, deseamos ver a nuestros hijos bien, progresar, que sean personas de éxito, que tal vez terminen sus estudios, que lleguen a ser profesionales. Como padres deseamos lo mejor para ellos. Tal vez les brindamos en lo que esté dentro de nuestras posibilidades el poder darles una universidad, un colegio, bueno, que estudien. Pero ¿qué pasa si ellos en su corazón no tienen ese anhelo de superarse, de poder progresar? ¿De qué sirve que tal vez yo me esmere por darle todo lo que él necesita, de apoyarlo en sus estudios, pero si él simplemente va porque tal vez no me quiere llevar la contraria, porque tal vez no quiere verme enojado, enojada? Entonces vemos que no solamente es o basta con mi deseo. El deseo de Dios es que tengamos esa nueva vida. El deseo de Dios es que nosotros seamos personas prósperas, personas bendecidas. Pero si yo no lo anhelo, si tal vez estoy acomodada a esa forma de vida que llevo, si tal vez simplemente estoy acomodada a lo que yo vivo, entonces de nada va a servir que Dios anhele lo mejor para mí, de nada va a servir que Dios mande a una u otra persona a tal vez a hablarme, a compartirme, de nada va a servir incluso que sucedan cosas en mi vida para hacerme despertar, para acercarme a Dios. Pero si mi corazón está totalmente cerrado,
si estoy, soy terco, si tal vez no tengo esa sensibilidad, si no anhelo en mi corazón, lamentablemente ese deseo de Dios no se va a poder llevar a cabo, porque yo me estoy resistiendo. Entonces, todo parte del anhelo. Si yo quiero cambiar, necesito anhelarlo. Debo sentirlo en mi corazón. Veamos qué nos dice Salmo 51:10. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. ¿Qué es lo que nos decía David? ¿O qué es lo que decía David? Dios mío, crea en mí un corazón limpio. David anhelaba siempre estar en la presencia de Dios. A pesar de que David cometió muchos errores, que tal vez se equivocó, él siempre, su arrepentimiento fue sincero. Él siempre le pedía a Dios que no alejara de él su Santo Espíritu. Y ahora le dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón tal vez sensible, un corazón que pueda aceptar tus mandamientos, que pueda ser obediente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, anhelar ese cambio, anhelar que Dios coloque en nosotros ese corazón limpio, que saque de nosotros todas aquellas cosas que nos lastiman, que nos hieren, todas aquellas cosas que tal vez hacen que nos alejen de Dios, que nos alejen de su presencia. Muchos, como decimos, bueno, ya conocemos de Dios, pero a veces las circunstancias, los problemas, las dificultades hacen que nosotros nos alejemos, hacen que nosotros tal vez no vivamos esa vida como Dios quiere. Entonces debemos aprender a anhelar, anhelar ese cambio, desear ser diferentes, anhelar tener una vida mejor, anhelar que los nuestros también puedan tener esa nueva vida en Cristo. Segundo, nacer de nuevo. Veamos qué nos dice Juan, el capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Nicodemo tal vez pensaba, bueno, cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, él pensaba que tal vez lo tenía que hacer de esa manera física. Por eso él dice, pero ¿cómo? Si yo ya soy viejo, si uno ya es viejo, ¿cómo puede volver a entrar en el vientre de su madre? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Tal vez para poder lograrlo tendríamos que retroceder el tiempo, y es algo que nosotros no podemos hacerlo, que nosotros tal vez, por más que anhelamos a veces que el tiempo se retroceda para poder corregir cosas, para poder enmendar cosas, no lo podemos hacer. Simplemente el tiempo pasa, lleva su curso, pero cuando hablamos de ese nuevo nacimiento, estamos hablando de ese morir al mundo. Cuando yo renuncio al mundo, cuando yo decido dejar todas esas cosas que son desagradables ante los ojos de Dios atrás, cuando yo decido renunciar a todo aquello que me ata, tal vez al pecado, es donde yo debo eh, aprender a renunciar. Entonces, cuando yo renuncio a ello y estoy aceptando nacer para Cristo, ahí es donde obtengo ese nuevo nacimiento. Cuando yo decido seguir los pasos de Cristo, cuando yo decido seguir a su servicio, cuando sin importar las dificultades, lo que pueda pasar, decido seguir. Entonces ahí es donde yo obtengo ese nuevo nacimiento. Pero para eso es necesario que yo renuncie a lo que tal vez me agrada, tal vez a costumbres, tradiciones, cosas que yo me gustaba hacer. Tal vez que, como siempre también lo hemos dicho, tal vez no es fácil. De la noche a la mañana no se puede renunciar, de la noche a la mañana no se puede dejar algo. Eso es como cuando tú vas al médico y te dice que tal vez por tu salud tienes que dejar de comer ciertos alimentos, tal vez grasas, harinas, dependiendo a tu estado de salud. Tú de la noche a la mañana no lo vas a lograr. Si tú tienes la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo, lo vas a lograr, pero de lo contrario será difícil, más no imposible. Tú tal vez te dicen, no, no puede comer pan.
Pero ¿qué pasa? Tiene un pedacito, un chiquitico, porque te gusta, porque siempre lo has comido. O como personas que dicen, bueno, café no puede tomar. Ay, pero café, es que a mí me encanta el café, yo no puedo dejar el café. Y así sea un bocado, se lo toman, hasta que poco a poco ya se va acostumbrando. O como por ejemplo, que le dicen, bueno, tome cosas sin azúcar, los jugos tómelos con azúcar, y que es lo ideal hacerlo, pero cuando tú estás acostumbrado a tomar ese jugo con azúcar, no lo vas a poder hacer de un día para otro. Se te va a dificultar, te va a costar hacerlo. Ese jugo te va a saber feo, amargo y, en el primer día no lo vas a lograr. Tal vez no lo vas a disfrutar, pero con el pasar del tiempo, de los días, ya se te va a volver una costumbre y hasta ese jugo ya te va a saber rico, porque todo tiene un proceso. Entonces, de la noche a la mañana no podemos cambiar, de la noche a la mañana no podemos dejar ciertas cosas. Eso mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si hemos estado acostumbrados a llevar tradiciones, costumbres, entonces renunciar a ellas no va a ser fácil, ese cambio no va a ser fácil. Pero si tú te dispones, como decíamos, si nosotros lo anhelamos, entonces poco a poco Dios nos va a ir ayudando. Mi disposición más la ayuda de Dios van a hacer que yo pueda cambiar, que yo pueda renunciar a esas cosas, que yo poco a poco las vaya dejando. Y sucede algo, mientras yo me centre más en las cosas de Dios, más fácil me va a ser llevar a dejar esas cosas que son desagradables para Dios. Entre más yo me lleno de Jesucristo, más voy a poder vaciar todas esas cosas que son impuras, que son desagradables ante los ojos de Dios, que no son buenas para mí, antes por el contrario, que son perjudiciales, así como hablamos de esas cosas, de esos alimentos que no son buenos para nuestra salud, ya sea el café, las harinas, las grasas, el azúcar, todo en exceso es malo. Y si es por tu salud, con mucha más razón, debes aprender a dejar a tener buenos hábitos alimenticios. Y eso mismo pasa en nuestra vida cristiana. Debemos aprender a tener buenos hábitos espirituales. Simplemente empezar a desechar todo aquello que no es bueno para mí. ¿Cómo puedo tener una nueva vida en Cristo si tal vez estoy llena de rencor, de resentimiento, de amargura, si tal vez a cada momento vivo recordando el pasado, lo que sucedió en mi vida, lo que me hicieron, lo que me dijeron? No voy a poder disfrutar, voy a vivir en amargura, no voy a poder disfrutar de mi familia, de mi pareja, porque siempre voy a estar recordando, es que eso me dijeron, es que eso me hicieron, y eso no me permite disfrutar esa nueva vida en Cristo, no me permite disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces ese nuevo nacimiento consiste en eso, en renunciar, en morir al pecado, morir a ese mundo y nacer para Cristo, aceptar su soberanía, aceptar que Jesucristo ahora tiene el control de mi vida, que ahora Él es el dueño de mi vida. Por lo tanto, cuando yo acepto a Jesucristo, cuando yo dejo que Él saque todas esas cosas que no son agradables ni buenas para mí, entonces ahí empieza ese nuevo nacimiento. Pero cada cuánto tengo que nacer, cada cuánto tengo que hacerlo, todos los días. Todos los días tenemos que nacer de nuevo, todos los días tenemos que hacer esa limpieza en nuestro corazón, hacer esa limpieza en nuestra vida. Así como todos los días nos preocupamos por hacer nuestra casa, por barrer, por trapear, tal vez por desempolvar. Asimismo debemos nosotros hacerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque todos los días suceden cosas, porque todos los días pasan cosas en nuestra vida que tal vez nos llenan de amargura, tal vez de dolor, y si nosotros no sacamos esas cosas, no sacamos ese dolor, esa tristeza, se convierte en resentimiento. Poco a poco nos va a ir tallando nuevamente el corazón. Tal vez Dios ya hizo una limpieza, tal vez ya Dios entró en nuestro corazón, ya sacó toda esa basura, pero ¿qué pasa si yo nuevamente la sigo almacenando, nuevamente sigo acumulando esas cosas? Va a llegar un día donde nuevamente me van a ver tal vez como una persona amargada, una persona orgullosa, altiva. ¿Por qué? Porque nuevamente estoy acumulando. Entonces, por eso es necesario que todos los días yo saque de mi vida toda la basura, que todos los días nazca de nuevo en Cristo, que todos los días
yo pueda recibirlo en mi corazón, que yo todos los días me arrepienta y pida perdón por las cosas que he hecho. Ahí es donde obtengo ese nuevo nacimiento. Tercero, esforzándose y siendo valiente. Veamos qué nos dice Josué 1:8. Josué 1:9, perdón. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué nos dice Dios? Sé fuerte y valiente, te repito, no te desanimes, porque muchas veces llega ese desánimo. Por más que estemos congregándonos, por más que digamos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, por más que estudiemos la Biblia, a veces llegan situaciones a nuestra vida, circunstancias que nos empiezan a hacer desanimar. Y más cuando tal vez empezamos a orar por un milagro, empezamos a orar por algo, tal vez necesitamos algo, un favor de Dios, y resulta que no llega en el momento que nosotros lo requerimos, que nosotros lo esperamos. Entonces ahí es donde nuestra fe empieza a tambalear, cuando nuestra fe empieza a debilitarse. Entonces ahí nosotros tendemos a desanimarnos. Y por eso es que Dios nos dice que debemos esforzarnos cada día por ser mejores, esforzarnos cada día por caminar esa milla más, por dar lo mejor de nosotros, ser valientes. Y como hemos hablado, ser valiente no es aquel que no tiene miedo, ser valiente es aquel que no tiene miedo a nada, sino ese ser valiente es aquel que a pesar de sus miedos, de sus temores, continúa, sigue adelante, sigue avanzando. Y eso es lo que nosotros debemos ser, valientes, porque en la vida cristiana vamos a encontrar obstáculos, porque en la vida cristiana vamos a encontrar dificultades, porque no todo es un jardín de rosas, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, porque a veces tenemos como ese cristianismo equivocado. Pensamos que el hecho de recibir a Jesucristo en nuestro corazón significa ya estar exento de problemas, de dificultades. Pensamos que tal vez el hecho de recibir a Jesucristo en nuestro corazón es que Él nos va a meter en una burbujita de cristal y que simplemente vamos a ver los problemas pasar, que ya los problemas a nosotros no nos van a afectar, que ya no van a llegar los problemas a nuestra vida, que todo va a ser maravilloso, que no vamos a tener problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas de nuestro entorno y de hecho incluso ni con las personas de la congregación. Y en todo momento, en todo lugar vamos a tener problemas, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo o hasta incluso lo que hemos dicho con las personas de la congregación, porque todos somos diferentes, porque somos seres humanos, porque todos tenemos diferentes formas de pensar, de ver las cosas. Entonces, de alguna o de otra manera va a haber tal vez un choque. Y ahí es donde yo tengo que aprender a esforzarme a dar lo mejor, a ser valiente, porque también vamos a tener que estar expuestos a las críticas, a las murmuraciones, al señalamiento. Nos van a señalar, nos van a criticar todo el tiempo. Entonces, ahí es donde debemos mostrar esa valentía y seguir adelante. No desanimarnos, como dice ahí, tener en cuenta que siempre Dios va a estar de nuestro lado, que siempre va a estar acompañándonos, como lo dice, donde quiera que vayamos, Él va a estar. En cualquier situación, en cualquier problema, si nosotros no lo podamos ver, Él ya está orando. Y como decíamos anteriormente, a veces nos desanimamos porque tal vez estamos orando por un milagro, orando por una necesidad y resulta que esa oración pareciera que no es escuchada. Y no es eso, simplemente que Dios trabaja a su modo y que si las cosas que tal vez estamos pidiendo no se han dado es porque son cosas que tal vez no nos conviene o son cosas que tal vez nos van a alejar de Él, de la presencia de Dios. Son cosas que en vez de ser de bendición para nuestra vida van a ser lo contrario. Entonces, por eso es que Dios no las da, por eso es que Dios no permite que eso llegue a nuestra vida. Pero como nosotros no lo entendemos, como nosotros no entendemos los propósitos de Él, entonces ahí es cuando renegamos, cuando nos desanimamos y cuando incluso dejamos de congregarnos. Entonces no debemos desanimarnos, sino ser valientes, ser fuertes, seguir adelante
tener esa fortaleza de Dios para continuar. Y como decíamos, siempre vamos a estar expuestos a las críticas, a las murmuraciones, a los chismes, de todo. Y de hecho en este momento hay muchas personas que tal vez que están escuchando este mensaje, este devocional, pueden decir, uy, gracias Dios porque este mensaje ha sido de gran bendición para mi vida. Pero hay otras que tal vez podrían decir, no, a mí no me gustó. Yo lo hubiera tomado de otra manera. Bueno, es libre opinión, cada quien recibe el mensaje como desea, muchos tal vez lo recibimos en el corazón, tal vez Dios prepara nuestro corazón para recibirlo, otros simplemente lo recibimos tal vez en la carne. Y bueno, si a una persona le pareció de bendición, por esa persona es que los hijos de Dios trabajamos y le seguimos sirviendo. Una sola persona ya es ganancia, ya es un fruto para que ese fruto se siga produciendo. Entonces, por lo tanto, debemos seguir, debemos continuar, ser valientes y no tal vez desanimarnos por las cosas que suceden y cada día luchar por obtener esa nueva vida en Cristo, porque esa nueva vida está en nosotros, por seguir el camino de Dios y ante todo que nuestra vida sea agradable a Dios. Cuarto, creer que en Cristo tenemos esa nueva vida. Veamos qué nos dice el versículo 5 de Ezequiel 37. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Solo Cristo, solo Jesucristo puede hacer que nosotros tengamos esa nueva vida, que nosotros tengamos vida, porque como decíamos en el comienzo, cuando nosotros estamos en el mundo, somos como ese valle de los huesos secos, sin sueños, sin metas, sin anhelos, sin propósitos claros, a pesar de tal vez llevar ya una vida cristiana, seguimos sin un propósito de vida. Me congrego, pero porque me parece agradable, porque me parece bonito, porque salgo de mi rutina diaria, pero en realidad no tengo un propósito de cambio, porque en realidad no tengo un propósito de servir a Dios y ponerme a su servicio, de tal vez ayudar a otros que también tengan esa nueva vida. Entonces, a veces me cuesta entender, a veces nos cuesta entender que solamente con Cristo vamos a poder tener una nueva vida. Nos cuesta entender que con Cristo vamos a poder lograr ese cambio, esa transformación, esa restauración de vida. Entonces, tengamos presente eso, que con Cristo hay esa nueva vida, que Cristo puede darnos nueva vida, que puede hacer que nosotros vivamos, pero una vida correcta, que vivamos verdaderamente y siempre para agradar a Dios, que no solamente nos preocupemos por vivir para agradarnos a nosotros mismos, para deleitarnos en todas las cosas que tiene este mundo, sino por el contrario, que nuestra vida sea siempre agradable a Dios, que luchemos también porque nuestras generaciones tengan esa nueva vida, que nuestras generaciones también puedan disfrutar de esa nueva vida en Cristo, que puedan disfrutar de todas esas bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, tengamos presente que para obtener esa nueva vida en Cristo, primero tengo que anhelarlo, desearlo en mi corazón. Si yo lo deseo, lo voy a poder lograr, que tengo que nacer de nuevo, que todos los días tengo que tener ese nuevo nacimiento, que todos los días tengo que luchar por ser mejor, que cada día tengo que esforzarme y ser valiente porque las cosas no van a ser fáciles, porque las cosas no van a ser tal vez como yo quiera. Cuando yo estaba iniciando la vida cristiana, había una persona que siempre le gustaba molestar y decía, el cristianismo es para los valientes, porque los débiles mueren. Y siempre repetía esa frase. Y hoy en día lo creo, tal vez porque, como decimos, llevar el cristianismo no es fácil. Requiere de muchas cosas, de muchos cambios, requiere de renunciar a muchas cosas, cosas que nos gustan, cosas que siempre las hacíamos y que ya estábamos acostumbrados a ellas y que pues prácticamente eran nuestro deleite.
y que si nosotros no estamos dispuestos a renunciar, que si nosotros no estamos dispuestos a ese nacer de nuevo, que si nosotros no somos esforzados y valientes, lastimosamente sí podemos morir en el intento, en ese intento de cambiar, porque si no tengo en claro lo que quiero, si no tengo en claro mis propósitos, lamentablemente el mundo me puede ganar. Lamentablemente las cosas del mundo pueden hacer que yo nuevamente caiga ahí. Y muchos han sido pastores, muchos ya han sido apóstoles, que se han regresado al mundo después de haber servido a Dios, después de haber predicado, de llevado su palabra. Lamentablemente se han regresado al mundo, porque tal vez hubo circunstancias que los llevó a ello nuevamente. Entonces, ahora sí creo que el cristianismo es para valientes, porque a veces nuestras debilidades nos hacen caer, nuestras debilidades hacen que nuevamente nosotros regresemos a ese mundo cenagoso, que nosotros tal vez regresemos a ese vómito. Entonces, todos los días hagamos ese nuevo nacer, cada día limpiemos nuestro corazón, cada día esforcémonos por dar lo mejor, por servir a Dios con todo nuestro corazón, que todos los días seamos valientes, que no solamente nos rindamos ante las críticas, ante la murmuración de la gente. Si muchos siendo pastores, apóstoles, siendo cabezas espirituales, se ven expuestos a la crítica, a la murmuración, cuanto más nosotros que estamos empezando, por así decirlo, que tal vez somos discípulos, líderes, que están buscando servir a Dios, buscando agradar a Dios. Entonces seamos valientes, esforcémonos cada día por dar lo mejor y creamos fielmente que en Cristo tenemos ese nuevo nacimiento, que en Cristo podemos tener esa nueva vida. Mis hermanos, este ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes, aprendiendo más de cómo llevar nuestras vidas, de qué es lo que Dios quiere para nosotros, consejos que nos llevan a tener vidas de excelencia. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.